Pues hola y buenos días y bienvenidos a todo el mundo a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico. Hoy tenemos como ponente a Miquel Macedo, que es radiólogo especialista en imagen de mama y nos va a hablar sobre los hallazgos radiológicos de la mastitis inflamatoria de etiología desconocida. O sea que, Miguel, todo tuyo. Adelante. Miguel, estás silenciado. Tienes el micro. Aún está silenciado. Estás mutado. Vale, buenos Ahora. días. Sí, muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Se oye? Sí, Claro sí, y ahora nítido. sí, perfecto. Perfecto, sí. Sí, decía buenos días. Gracias a la organización por la invitación. Hoy hablaremos sobre los hallazgos radiológicos de las mastitis inflamatorias de etiología desconocida. Estas mastitis agrupan una serie de entidades que están así clasificadas en el último manual de la Sociedad de Enología Española, y que al agruparlas nos permitirán encontrar puntos en común para poder también tener características que nos ayuden al diagnóstico diferencial, sobre todo con carcinomas o procesos malignos. Las entidades de las que hablaremos son la ectasia ductal, la mastitis periductal y la mastitis granulomatosa idiopática. Las mastitis es la inflamación de la mama, independientemente de su causa. Hoy hablaremos de este grupo de entidades, pero también recordar que tenemos las mastitis de la lactancia, que son más frecuentes, y las mastitis secundarias a causas específicas, por ejemplo, secundarias a procesos inmunológicos o mastitis secundarias a procesos infecciosos, llámese la tuberculosis, por ejemplo. Pero hoy nos centraremos en este grupo de mastitis, que es la que desarrollaremos. Si hablamos de las mastitis y las mastitis no puerperales, la clasificación de la mastitis ha tenido una evolución en sus características de clasificación. Dixon las clasifica en mastitis asociadas y no asociadas a la lactancia, o puerperales y no puerperales. Las que son no puerperales las divide en periareolares centrales, que son las asociadas a la enfermedad del ducto, y las periféricas, que generalmente las relaciona con procesos secundarios. En este complejo de ectasia ductal o mastitis periductal se han utilizado múltiples términos en la evolución histórica, pero Hagensen en el 51 establece el término ectasia ductal para asociarla al proceso inflamatorio. Luego Suska, en el año 51 también, hace un reporte en el cual asocia el absceso subareolar recidivante, a veces con fístulas, y lo asocia con los procesos de ectasia ductal inflamatoria, proponiendo que la causa sería un tapón en el ducto mamario, que luego se establece que histológicamente es secundaria a una metaplasia escamosa de estos ductos, que no es más que el ducto mamario está compuesto, está recubierto por epitelio cuboide, y en la región más periareolar o areolar tiene epitelio escamoso. Por una causa aún no conocida o a veces planteada como inflamatoria, el epitelio cuboidal puede sufrir una metaplasia, un cambio de estas células a epitelio escamoso, y producir queratina, produciendo tapones de queratina que dilatan, inflaman, con una salida del material lipoideo hacia el espacio extraductal, produciendo inflamación. Inicialmente se forman abscesos que son estériles y luego puede haber una infección secundaria. Este proceso inflamatorio se fue entendiendo en las histologías, pero hay que diferenciarla de la inflamación periductal o una involución, como una involución normal, que también encontramos muchas veces en algunas mamografías, donde podemos encontrar estas características, imágenes calcificadas en forma de varilla o vara o bastón, que son calcificaciones de los ductos como un proceso involutivo normal. Pero volviendo a nuestro tema, Hughes en el año 91 especifica que habría un complejo inflamatorio o un espectro inflamatorio de la ectasia ductal que lleva a una mastitis periductal. Y la diferencia de una mastitis también descrita, que es la mastitis granulomatosa, sin embargo, no deja muy claro y plantea que podría haber una etiología en común. Estas mastitis periductales se asociaron a las pacientes fumadoras,
donde se encontraron estos abscesos recurrentes o fistulizaciones ya descrito por Suska, que luego se fue relacionando que son más frecuentes en las mastitis periductales. Se entiende, o sea, se ha descrito que los productos del cigarrillo producirían una inflamación del epitelio ductal e incluso una inhibición de la flora natural normal y con a veces mayor crecimiento de gérmenes gran negativos o produciendo a veces un manejo difícil de estos pacientes. Han habido múltiples clasificaciones de estas mastitis. Todo esto ha dificultado digamos, el análisis de ellas, como mencionamos. Quizá una de las últimas clasificaciones de la literatura anglosajona es esta de Kamal, en la cual las diferencias de mastitis asociadas a procesos infecciosos o a no infecciosos o a procesos malignos. Nosotros hablaremos, como hemos dicho, de la mastitis periductal o la granulomatosa, que en su caso es la idiopática, y el último manual de esenología de nuestra sociedad hace una clasificación en función de sus etiologías. Entonces, clasifica un grupo de mastitis que son las inflamatorias de etiología desconocida o también pueden llamarse, como vemos, las de patología primaria, en las cuales las agrupa en ectasia ductal, mastitis periductal o la granulomatosa idiopática. Clásicamente, estas mastitis habían sido diferenciadas. Pero bueno, un poco para encontrar unos puntos en común, que es lo que hablaremos también. Si hablamos de las mastitis no puerperales, clínicamente se describen en un menor a 10% de los casos. En el análisis de biopsias benignas se describen en el 3% de los casos. En un análisis de biopsias con virras tipo 4, que son las que requieren biopsias, cuando es un análisis radiológico, se encontró hasta en el 10% de los casos. Nosotros en unos resultados preliminares que iremos hablando en un estudio de nuestro centro, encontramos que las mastitis no puerperales en biopsias en 5 años se presentan hasta el 1% de los casos, lo cual puede ser una representación más correcta en un centro radiológico de nuestro medio. Ahora, si empezamos a hablar de este complejo ectasio ductal mastitis periductal, hablaremos de la mastitis periductal. En una serie antigua se describe que la mastitis periductal se presenta en el 1 al 2% de los casos. Nosotros hemos encontrado en las biopsias en 5 años estas mastitis en un 0.2% de casos. Clínicamente estas mastitis se presentan como una presentación de inflamación, eritema, dolor o masa, que hay que recordar que en pacientes mayores se describe que puede haber una menor respuesta inflamatoria y probablemente más fibrosis, lo cual puede hacernos confundir con procesos malignos. Puede también haber ganglios axilares o retracción del pezón, todo ello haciéndonos confundir con procesos malignos. En la mamografía, que hemos dicho es la prueba quizá menos específica, pero lo más descrito es las asimetrías. Las asimetrías que nosotros encontramos en un 50% de nuestros casos, como en este caso que vemos en los cuadrantes internos de la mama izquierda, un área que no es precisamente una masa, no es precisamente una estructura tubular, tiene un margen cóncavo hacia afuera, algún contenido graso, lo consideramos como una asimetría, y que era una mastitis periductal. Muchos pacientes tendrán una mamografía normal, y esto se debe a que estas pacientes, una antigua clasificación de mama tipo 3 y 4, que ahora sería tipo C o D, muchas pacientes son mamas densas por edad. Esta paciente, por ejemplo, tenía una mastitis periductal en la mama derecha y nosotros no se evidenciaba nada en la mamografía especial. Y es porque en las mastitis periductales, en la edad promedio que encontramos nosotros en nuestro centro es de 37, 38 años, en pacientes jóvenes. Respecto a los hallazgos ecográficos, si recordamos que la ectasia ductal forma parte de la etiopatogenia histológica de este proceso, la ectasia ductal ha sido poco representada en diversas series. De hecho, este estudio de Lekin habla de que hay 5 casos en 47 y otros estudios no lo mencionan. Esto también puede ser debido a la dificultad de categorización de estas mastitis en las series que incluían diferentes pacientes. Por ejemplo, este estudio de Lekin incluye hasta quistes inflamados, o el estudio de Tan incluye procesos crónicos que podrían estar incluyendo muchos procesos también granulomatosos, donde hay menos frecuencia de afectación del ducto en los hallazgos de imagen, o el estudio de Casales que se centra en las colecciones. Nosotros hemos encontrado la ectasia ductal presente por ecografía hasta en el 67% de los casos, lo cual puede ser un signo que nos ayude a orientar la enfermedad del ducto
cuando nos enfrentamos a un proceso de este tipo. Y se parece mucho a la serie de Sang, que es una serie de estudios de resonancia en la cual encuentra hasta un 60% de ectasias ductales. Estos dos casos que habíamos mostrado por mamografía, vemos que tenemos un ducto claramente ectásico con señal Doppler que refleja el proceso inflamatorio. Otros hallazgos por ecografía han sido descritos, como masas o colecciones. Estos reflejan estos tres casos de tres diferentes pacientes, que este primer caso, por ejemplo, una paciente con una antecedente de malignidad contralateral, y vemos esta estructura más irregular que nos recuerda a un ducto, pero bueno, ante la duda, como dijimos, si hay una área irregular, hay neoplasias que pueden presentarse también de este tipo. La biopsia reflejó una mastitis periductal. O este otro caso donde vemos que la imagen de una masa también irregular se presenta un poco más alejada del área retroareolar, pero el diagnóstico por biopsia fue ductos ectáticos e inflamación periductal. O esta otra imagen que más recuerda un nódulo más de morfología ovoidea, también el resultado de la biopsia fue una mastitis periductal. Estas tres imágenes de otras tres pacientes, que son pacientes fumadoras, que fuman entre 1.5 a 2 paquetes al día, vemos que tenemos unas imágenes más típicas retroareolar, que también recuerdan a un ducto engrosado inflamado, bueno, cuya biopsia también fueron mastitis periductales. Otros hallazgos por ecografía es el engrosamiento cutáneo. El engrosamiento cutáneo ha sido descrito muy heterogéneamente, aquí 7% o hasta 81%, y esto refleja que es la atención clínica prestada hacia esta entidad. Como hemos dicho, ya mencionaremos en adelante también, pero debe ocupar menos de un tercio de la mama, el engrosamiento cutáneo. También hay vascularización producto de la angiogénesis inflamatoria, pero en ocasiones podemos no ver una señal Doppler que puede reflejar un área, digamos, con mayor detritus y menos evidente esta vascularización. Puede presentarse en neumopatías axilares, que como en este estudio de Renz menciona que hay una alta frecuencia comparándolo con los procesos masivos malignos de ganglios axilares inflamados, como esta adenopatía BD5 que encontramos en nuestra mastitis periductal. Nosotros hemos encontrado ganglios sospechosos hasta un 50% de los casos, la mayoría son BD3 y BD5. Si nos vamos al otro extremo de este espectro, hablamos de la mastitis granulomatosa, la mastitis granulomatosa idiopática, que también ha tenido una evolución en sus diversas definiciones, pero clásicamente se considera una entidad bien definida y de etiología desconocida. Em, es una afectación inflamatoria centrada en el lóbulo, en el cual se forman granulomas lóbulo-céntricos, donde tendremos células que reflejan inflamación crónica como linfocitos, células plasmáticas, histocitos, y a veces formándose microabscesos que pueden también ser causa de algunos hallazgos por imagen. Esta afectación del lóbulo puede también reflejar, digamos, un poco más la evolución del proceso inflamatorio del ducto. Se ha determinado que estaría asociada principalmente a alteraciones hormonales, principalmente relacionadas con la lactancia, y curiosamente también la hepatogenia se describe como un daño en el ducto y salida del material con inflamación local, em, asociado a pacientes que han tenido embarazos, generalmente los 5 primeros años del parto. Nosotros hemos encontrado en nuestros pacientes con mastitis granulomatosa idiopática el antecedente de lactancia hasta en un 100% de los casos, lo cual también puede ser una ayuda en algunos casos. Se ha descrito que representa menos del 1% de los casos, similar a los 0.4% de biopsias con mastitis granulomatosa idiopática que hemos encontrado en nuestro centro. También, desde el punto de vista demográfico, se asocia a pacientes de origen centro o sudamericano o pacientes de Asia, em, y se relaciona con un menor nivel socioeconómico también. Y esto puede relacionar o una predisposición o también algún agente infeccioso que en algún momento podría encontrarse relacionado. Clínicamente se manifiesta igualmente con procesos de manifestación clínica inflamatoria en la mama, pero hay más descrito que va a haber eritema mamario o piel de naranja, lo cual nos permite tener alerta, pero siempre tener presente que debe ocupar menos de un tercio de la mama. Por mamografía, la asimetría también es el hallazgo más frecuente que hemos encontrado hasta en el 50% de los casos, pero también se describen masas.
Esto también puede ser debido a que algunas series pueden describir procesos inflamatorios más evolucionados donde se encontrarán colecciones o abscesos. En este caso, por ejemplo, vemos a nivel retroareolar de la mama izquierda, vemos una asimetría en una zona más densa, y en la retroareolar de este otro caso vemos una masa que en otras ocasiones, en una mama densa, también si la afectación inflamatoria es pequeña y la mama es densa, puede no verse y ser una mamografía normal. La edad promedio de estas pacientes que hemos encontrado nosotros son de 41 años, es decir, son pacientes jóvenes en edad fértil, con mamas densas en la mayoría de los casos. Por ecografía se describen masas hipocogénicas que nosotros encontramos en el 67% de los casos. Este primer caso de arriba, por ejemplo, vemos un área que nos recuerda también un ducto, en este caso con una elastografía que no nos muestra una dureza establecida, o masas irregulares que ante la duda hay que hacer biopsia, como mencionamos, para descartar, o este otro caso que había la masa retroareolar, que es un absceso con un área de dureza alrededor de esta lesión, que puede reflejar procesos fibróticos cronificados también. En el caso de esta otra paciente, tenemos múltiples manifestaciones en la misma mama, donde vemos una masa irregular, donde vemos un ducto también que parece ectásico, o unos nódulos con un margen angulado, cuya biopsia fue una mastitis granulomatosa idiopática también. Después, hay que recordar que la mastitis granulomatosa idiopática es descartando toda la serie de causas secundarias, ¿no? Que esto se hace cuando se envía el estudio a los centros de microbiología o anatomía patológica. Por ecografía clásicamente se ha relacionado también a las mastitis granulomatosas idiopáticas las extensiones tubulares, que nosotros encontramos al 50% de los casos. Y esto es, a partir del centro inflamatorio, unas áreas tubulares que se dirigen radialmente. Es difícil a veces diferenciarlo de la descripción del virus de áreas espiculadas, pero podemos entender que es más un área tubular. Al igual que esta, donde además de un margen angulado, tenemos algunas áreas como tubulares que se irradian también de la zona. Otras características por imagen ecográfica es que haga fistulización hacia la piel, que se describen hasta el 50% en algunas series y refleja la cronicidad del hallazgo, como vemos en este caso, o este otro que hay una fistulización. Generalmente la fístula generalmente puede ir hacia el área periodolar, pero puede ir hacia cualquier zona de la mama. Este autor describe dos signos que podrían ser más específicos de las mastitis granulomatosas. Una son los detritos flotantes, o que en el artículo también menciona como el signo de pseudoquiste, que serían unas áreas como nodulares y ecogénicas que nos recuerdan a algún quiste con material ecogénico, pero con doble alrededor, que las describe como más específicas de la mastitis granulomatosa, o el ducto ectásico con secreción, como es esta otra imagen de una ectasia ductal. Es curioso porque ahora ya comienza a mencionarse las imágenes ductales relacionadas con la mastitis granulomatosa, por lo cual todo puede ser parte de un propio espectro inflamatorio. En este caso, el radiólogo pensó que sería una mastitis periductal, pero el resultado fue una mastitis granulomatosa idiopática. La localización de la lesión en la mastitis granulomatosa generalmente es menos frecuente que sea retroalveolar, como nosotros encontramos en un 20% de los casos, lo cual puede reflejar también la evolución de la inflamación del ducto hacia más posterior. Y la presencia de ganglios sospechosos también se reportan, que nosotros hemos encontrado hasta en el 43% de los casos, también BDI3 y BDI5, como en este caso que vemos un ganglio BDI5. Y menciona aparte, pero importante, la mastitis granulomatosa quística neutrofílica, que es una entidad que se ha ido reportando y se ha descrito como un posible subtipo de la mastitis granulomatosas idiopáticas, a pesar de que la mastitis granulomatosa idiopática, por definición, es de causa desconocida. Esta mastitis granulomatosa quística neutrofílica comparte características histológicas y clínicas e incluso radiológicas con las mastitis granulomatosas, y se ha relacionado a una entidad propia que son los Corynebacterium. Hay una propuesta de clasificación de ellas para determinar si es consistente el diagnóstico de ellos, si son sugestivos o sospechosos. Hay pocas series radiológicas que describen principalmente mamografía y algunas ecografías, ninguna de resonancia, como en este caso que tenemos de una afectación de una paciente joven, una afectación mamaria bilateral,
donde tenemos en la mama derecha una masa irregular y que en la mama izquierda también lo tenemos, pero en la resonancia que mostramos aquí de la mama derecha vemos un realce tipo no masa, un engrosamiento coráneo focal, una hiperintensidad en T2, que fue una mastitis granulomatosa quística neutrofílica una vez que lo propusimos al estudio anatomopatológico y microbiológico. Este otro caso que tuvimos, donde vemos también una mastitis granulomatosa quística neutrofílica en una paciente que presentaba por resonancia un realce tipo no masa, con distribución en múltiples regiones y patrón en anillos agrupados, y la histología clásica que se describe como un lipogranuloma con un centro quístico, con una capa de neutrófilos alrededor, que es la característica histológica descrita en esta entidad, donde a veces en el gram se puede encontrar el bacilo del Corynebacterium, tanto dentro del área quística como en la periferia, generalmente asociado al Corynebacterium kerpenstedti. La importancia de esta entidad es que al considerarse que representaría un subtipo de las granulomatosas idiopáticas, es importante, ante la sospecha, reflejarlo en nuestras solicitudes, porque los medios de cultivo y las tinciones son específicas, no siempre usadas de manera habitual, y nos permiten utilizar, una vez hecho el diagnóstico, antibióticos que son lipofílicos, como la claritromicina o la rifampicina, que son los que harían efecto en este tipo de procesos, y que serían probablemente responsables esta entidad de algunas mastitis granulomatosas idiopáticas que clásicamente fueron o son muchas veces de evolución tórpida, dado que no se utilizan estos antibióticos de manera habitual en el tratamiento empírico de las mastitis granulomatosas. Eh, Unos intentos de agrupar esas entidades que hemos hablado, de estos procesos inflamatorios de etiología desconocida, es la secuencia de enfermedad inflamatoria asociada al ducto mamario. Estas incluyen estos tres entidades que hemos mencionado, que refleja básicamente la afectación del ducto mamario con un daño en el ducto de la salida del material, y que clásicamente reflejaban todos los diferentes términos que han sido utilizados históricamente en esta entidad, y que incluso este autor Plugues, en el artículo radiográfico, ya incluye esta entidad a la mastitis granulomatosa idiopática también. Es por ello que por resonancia magnética vamos a explicarlas un poco más relacionadas esas entidades. Para empezar, por resonancia, la localización de los procesos inflamatorios son más retroalveolares, excepto las granulomatosas, que son más profundas, pero las ayuda a diferenciar de los procesos proliferativos, que son más centrales o dorsales. Con respecto al T2 de estas entidades, se describe que va a haber una hiperseñal, hiperintensidad en T2, que nosotros encontramos hasta en el 88% de los casos, y esto refleja el edema del proceso inflamatorio asociado a estas entidades. Respecto al realce, el realce más frecuentemente descrito es el realce tipo no masa, y que nosotros encontramos en todos los casos, y hay algunas series que reportan también realces tipo masa, y esto puede también reflejar que incluyen los procesos más de colecciones o abscesos en estas entidades. Respecto a la distribución de este grupo de mastitis se describe en las mastitis periductales la distribución regional o de múltiples regiones, y en las mastitis granulomatosas idiopáticas también segmentarias y difusas. Y esto puede ser un poco relativo, porque al final es la afectación del ducto que puede afectar, de acuerdo a la evolución, más o menos espacio mamario. Y esto también nos refleja que en la serie de Liu, por ejemplo, que incluye una proporción importante de afectación difusa, ya nos dice que en la inclusión de sus casos teníamos pacientes de casi 30 días de iniciado el proceso inflamatorio para hacerle la resonancia. Nosotros encontramos la distribución regional como más frecuente en nuestro centro, con un 63% de los casos. Respecto al patrón, se ha descrito el patrón heterogéneo o el patrón en anillos agrupados. Pero es importante prestar atención al patrón en anillos agrupados, porque es el que realmente refleja la afectación reflejaría la afectación del ducto, y nosotros encontramos en todos nuestros casos patrón en anillos agrupados. Por ejemplo, en esta paciente con una
con un realce tipo no masa. Vemos, primero aquí vemos un ducto ectásico y vemos en el espacio posterior el patrón en anillos agrupados que nos permite ayudar que haya una inflamación también con afectación de los ductos. O y el caso que este caso es una mastitis periductal y este caso es una mastitis granulomatosa idiopática en el cual también vemos un realce tipo no masa con distribución en múltiples regiones y patrón en anillos agrupados. Aquí podemos ver, por ejemplo, que este patrón en anillos agrupados también refleja estas imágenes hiperintensas en T2 que reflejan probablemente estos microabscesos propios de las mastitis de este tipo. Respecto a la curva tipo 1 y tipo 2 son las más frecuentemente descritas, y la curva tipo 3 se describe muy poco en las series, en 2%, o otra que especifica que no se encuentran. Nosotros las hemos encontrado hasta en el 37% de los casos, lo cual refleja que esta es una que debe valorarse con otros hallazgos radiológicos. Las curvas, como hemos dicho, de tipo 3 o de lavado, son más frecuentes en los procesos malignos, y esto puede ser debido a que la angiogénesis maligna hace que endotelios que tienen irregularidades, espacios libres donde puede haber más fácil la salida del contraste hasta el extraductal. Y también se describe que en los procesos malignos la curva de captación tiene una pendiente más marcada inicial, lo cual puede ser debido a que en los procesos malignos hay más desarrollo de capilares de alto flujo y puede haber más fácil una subida del material de contraste en la señal. Respecto a la difusión, se describen que estos procesos presentarán una hiperseñal en difusión, lo que refleja un contenido inflamatorio diferente para cada tipo de entidades. En este caso, el extremo sería el absceso de una infección, donde tenemos una serie de materiales que que mostrarán en la imagen una mayor restricción a la difusión, a diferencia, por ejemplo, de la mastitis periductal, que es una inflamación con a lo mucho un absceso estéril, y esto se refleja en los valores de ADC, en los cuales en la mastitis periductal tenemos el valor de ADC más alto y en el absceso infectado un valor de ADC más bajo. Pero esto es un valor que no es del todo de ayuda, porque ya se describe que la mastitis granulomatosa idiopática y los procesos malignos presentan un ADC bajo y a veces difícil de diferenciar como hallazgo único, como valor único. La difusión y el ADC, este autor intenta darnos una idea de que los procesos benignos generalmente dice tienen una hiperseñal entre 2 sin difusión, mientras que las malignidades, en este caso los tumores necróticos, por el contrario, los tienen con hiposeñal. Y dicen que los abscesos de infección tendrían, debido a estas células inflamatorias, una difusión con hiperseñal. Pero otro autor también nos recuerda que los procesos abscesificados también pueden tener una hiposeñal en difusión debido a la fase de la lesión más evolucionada o pacientes que han tenido tratamiento antibiótico. Por lo tanto, todos estos valores hay que valorarlos conjuntamente, y este otro autor nos recuerda que los procesos malignos tienen una restricción a la difusión generalmente por la alta densidad celular y un valor de CDA bajo también por este menor espacio intersticial. En este caso, por ejemplo, vemos que en la difusión vemos una hiperseñal, y en el ADC nos muestra un valor bajo de ADC con una hiposeñal en el mapa de ADC o CDA, ¿no? En español. Entonces, estas entidades agrupadas, es importante tener presente que pueden solaparse sus signos clínicos, radiológicos, como en este caso que mencionábamos, que se consideraba que cuando se hizo la biopsia que sería una mastitis periductal, pero el resultado y después del análisis terminó siendo una mastitis granulomatosa idiopática, donde tenemos claramente un ducto dilatado y además fistulizado probablemente por la cronicidad, y vemos aquí en el espacio más posterior también este patrón realce tipo no masa con patrón en anillos agrupados. Es decir, estas entidades podrían tener signos que se solaparían, pero formarían parte probablemente de un espectro inflamatorio que llevaría a una afectación de más o mayor volumen de la mama. Eh, y respecto al diagnóstico diferencial, como hemos mencionado, esta entidad es primero descartar, para hablar de estas mastitis, sobre todo las granulomatosas, tenemos que descartar causas secundarias por procesos inmunológicos o procesos específicos infecciosos, como mencionamos, sin dejar de lado el proceso del carcinoma invasivo no inflamatorio, que cuando tenemos masas irregulares o hallazgos por imagen que nos hagan hacer, nos induzcan a hacer una biopsia, habría que hacerlo,
pero como hemos mencionado, hay que tener presente siempre en mente ante la presentación clínica de inflamación en forma de eritema, en forma de piel de naranja, tener presente el carcinoma inflamatorio que tiene sus criterios clínicos establecidos y sobre todo tener presente el espacio que se define que estaría ocupado el eritema o la afectación cutánea que se describe en el carcinoma inflamatorio que ocuparía más de un tercio de la mama. Por ejemplo, este caso es una mastitis granulomatosa idiopática que tiene una afectación extensa de la mama y en este caso con fistulización y un engrosamiento focal. Esto nos ayudó a orientar un poco el caso, pero por supuesto este caso requirió una biopsia, una de ese bajo, por ejemplo, en este caso, o este otro caso que se presentó también con una afectación extensa de la mama, con una afectación cutánea más del tercio de la mama, y con unas ganglios axilares tipo B16, que finalmente es un carcinoma inflamatorio. Entonces, son hallazgos que nos permitirán tener una orientación ante los casos, pero evidentemente como si hay sospecha hay que hacer una biopsia. No hablaré especialmente del tratamiento ni del manejo, pero solo mencionar que el manejo es escalonado, que el tratamiento antibiótico inicial empírico es el que se realiza, eh, hasta en en el manejo inicial, si tenemos una colección, si tenemos un absceso, intentar ser lo conservador posible haciendo punciones ecoguiadas o drenajes ecoguiados. Si hay fístulas, a veces con el tratamiento antibiótico se puede mejorar. Eventualmente se describe que esto se puede hacer una intervención si hay una afectación de fístula y del ducto, hacer una ductectomía y todo esto, bueno, es un tema más amplio que no mencionaré, pero que escalonadamente luego se maneja también con corticoides o con inmunomoduladores, dejando la cirugía para el último paso, debido a que incluso hay series que hablan que estos manejos quirúrgicos iniciales pueden llevar a una recidiva en un círculo vicioso y de difícil manejo. Y recordar que en el manejo de los corticoides y los esteroides han tenido un papel importante porque en los mastitis granulomatosas idiopáticas permiten hacer una lenta respuesta en los casos que son de manejo más tórpido. Como conclusiones, entonces, decimos que las mastitis inflamatorias de etiología desconocida agrupan entidades que pueden tener una etiología y manifestaciones similares con un efecto inflamatorio evolutivo, que los hallazgos radiológicos de las mastitis periductales y las mastitis granulomatosas idiopáticas proporcionan signos que nos permiten, en su conjunto y en un contexto clínico adecuado, aproximarnos a un diagnóstico específico, que estas entidades comparten características clínico y radiológicas con procesos malignos, siendo fundamental descartarlo mediante biopsia. Pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Miguel, por esta exhaustiva revisión. Tenemos varias preguntas en el chat. Animo a la gente a que vaya escribiendo sus preguntas también, que Miguel irá respondiendo. La primera que nos formula Salva nos pregunta sobre, en tu experiencia, los informes radiológicos de la patología de mama deben seguir un modelo estructurado, incluyendo datos cuantitativos. Incluyendo, perdón. Datos cuantitativos. A ver, la primera parte de la pregunta, sí, el informe radiológico es un informe estructurado, siguiendo el BIRAT. Datos cuantitativos, entiendo que pueden relacionarse digamos, valores de los diámetros Diámetros, exacto, sí. para efectivamente hacer seguimiento. Entonces, sí, sí, claro que sí. Esto permite, ante controles que también se realizan, controles de imagen, hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto. Correcto. También una pregunta habitual es sobre el uso de la inteligencia artificial en la patología de mama. ¿Cuál es tu opinión? Es uno de los campos donde primero se inició, aunque no se estableció, ¿no?, como tal. Sí. Respecto a la inteligencia artificial, sí, es una pregunta interesante. De hecho, diría que no hay una publicación específica, al menos en la búsqueda que hice, pero básicamente el desarrollo de la inteligencia artificial está, digamos, en constante desarrollo en los procesos proliferativos, procesos malignos. Y sí que nos podría ayudar en el tema de, digamos, tenemos una mamografía, de pronto humanamente no vimos unas calcificaciones, entonces nos permitiría, digamos, señalar áreas que al radiólogo se le puede probablemente pasar desapercibido
o confundido si nos centramos en un absceso, una colección, que a veces son neoplasias especificadas también, como habíamos comentado. Sí, quizá Perdona más que útil. un comentario, porque actualmente la aplicación, dijéramos, de la inteligencia artificial en mamografía, en lo que se está estudiando más es en los programas de cribado, más que en la práctica clínica diaria. Lo que se está estudiando es en el manejo de los volúmenes de pacientes en programas de cribado, más bien. Más encarado hacia quizá la detección que el diagnóstico diferencial de diferentes entidades. Quizá. Exacto. Ok, perfecto. Hay varias preguntas ahora sobre técnicas diferentes y que pueden aportar. La primera es sobre cuál es tu opinión sobre la tomosíntesis, la evaluación de la patología mamaria, concretamente en la patología inflamatoria. Si Bien, tiene utilidad o bueno, de utilizáis. hecho, en nuestro medio, en una práctica habitual radiológica, utilizamos la tomosíntesis, es decir, ya está introducida en la práctica radiológica. Pero es una herramienta que nos permite caracterizar mejor, sobre todo en estos pacientes que tienen mamas tipo C, o sea, una mama algo más densa, nos permite caracterizar una imagen de manera inicial. Ya hemos dicho que la mamografía es quizá la prueba menos específica en este tema que hablamos hoy, pero el objetivo principal cuando nos enfrentamos a estos casos es diferenciarlos de patología maligna. Entonces, mientras más información podamos obtener de las pruebas de imagen, es una herramienta válida, sí. Respecto a la ecografía, las dos preguntas siguientes es ¿cuál es tu opinión sobre el valor que puede aportar tanto, por un lado, la ecografía con contraste como, por otro lado, la elastografía en este tipo de patología? Bien. Respecto a la ecografía con contraste, quizá puede venir análogo a alguna pregunta de la mamografía con contraste. De hecho, los estudios funcionales, como con la resonancia, no son pruebas que, digamos, sean muy habitualmente utilizadas en estas entidades. Probablemente, como habíamos comentado, las pruebas estándar son muchas veces suficientes. De hecho, algunas revisiones que defienden un poco la utilización de la resonancia, un poco haciendo el paralelismo con estas pruebas funcionales, es que nos permiten valorar la extensión de una entidad o muchas veces la respuesta en casos más tórpidos, ¿no? Casos de más difícil manejo. Muchas veces una afectación en la mastitis, no de este tipo, sino, digamos, una mastitis tuberculosa, ejemplo, que a veces es una enfermedad más sistémica y podría haber una afectación contralateral que no la vemos, puede ayudarnos los estudios con contraste a ver mejor una extensión. Eh, pero ambas, el contraste ecográfico o la mamografía con contraste, son pruebas que nos permitirán tener un soporte más. De momento no es que sean indispensables en esta patología, seguro. Perfecto. Después también hay alguna pregunta sobre la resonancia magnética y concretamente sobre el uso de la secuencia de difusión que ya has explicado que puede ayudar pero no es definitiva, ¿no? Y también sobre la espectroscopía, si tiene algún valor. Si quieres comentar algo más sobre la difusión y la espectroscopía. Y respecto a la difusión, como decíamos también en la charla, es un poco entender en qué punto del proceso inflamatorio nos encontramos, porque los hallazgos pueden ser variados, pero entendiendo que la difusión o las imágenes en difusión nos muestran una señal o hiperseñal a medida que haya una dificultad del movimiento de agua, entenderemos que nos puede ayudar a entender nos puede ayudar a ver que hay un proceso inflamatorio más marcado o menos marcado. Siempre el radiólogo habitualmente nos basamos o miramos en los mapas de ADC y la señal de ADC. Esto, digamos, si encontramos una restricción, como el concepto que hemos mencionado, nos permite también probablemente tomar más medida en el caso o tener más sospecha
también. Pero evidentemente estos factores tienen que ir acompañados con todos los otros valores radiológicos o clínicos que hemos dicho. Respecto a la espectroscopía, creo que al menos en una búsqueda rápida no tengo mucha información que poder decir. Diría que no hay una valoración en las mastitis inflamatorias y sobre todo específicamente de este tipo que hemos mencionado en el tema, al menos hasta donde puedo yo decir. Ok, perfecto. Después, otra pregunta más desde el punto de vista anatomopatológico. Pregunta si en tu experiencia el diagnóstico de la mastitis es fácil para los patólogos o con las muestras obtenidas o se deben utilizar marcadores moleculares más específicos. O es un diagnóstico que genere dudas desde el punto de vista anatomopatológico. Probablemente la dificultad inicial está en cómo clasificarlas, porque muchas veces los patólogos que ven muy bien el proceso histológico nos hablan de un proceso inflamatorio o mastitis con células plasmáticas o proceso granulomatoso sin llamarlo mastitis granulomatosa. Inicialmente refleja lo que hay y es la correlación radiopatológica en donde tenemos que un poco enfocar sobre qué nos enfrentamos. Luego las tinciones, a ver, si nosotros, desde nosotros que cuando hacemos un drenaje o una punción o una biopsia, sospechamos un tipo específico de mastitis, o tenemos inicialmente un diagnóstico inicial de granulomatosis idiopática, podemos ayudar conjuntamente en los comités de hacia dónde orientamos el caso, porque cada una de las entidades, si nos salimos un poco del tema de hoy y hablamos de una mastitis tuberculosas, requieren una serie de tinciones o a veces una PCR específica y que no se utilizan habitualmente. Igual con la mastitis granulomatosa quística neutrofílica, no está, o al menos en los reportes, no es habitual utilizar algunos tinciones o cultivos específicos para el Corynebacterium. Por lo que si hay una correlación clínico-radiológica, se puede mejorar mucho estos manejos. Sí, como debería ser habitualmente, ¿no? Ayudar un poco al patólogo ya a hacer mejor su Por trabajo, ¿no? supuesto, sí. También hay una pregunta sobre si hay guías internacionales consensuadas y aceptadas en el manejo y diagnóstico de esta patología, A ver, la mastitis en concreto. claro, es un tema, digamos, guías internacionales, mm, al menos en las revisiones que de hecho he intentado revisar en la mayoría de artículos, no, de hecho hay propuestas de autores para Ujú. hacer clasificaciones, de hecho ya la clasificación, como mostramos al inicio de la charla, ha sido muy heterogénea. Ya esto muestra que no hay una unidad, pero sí hay una tendencia, ¿no? A clasificarlas e ir agrupando espacios. De ahí que el manual de nuestra sociedad, que hablamos ya de sociedad española, tiene una clasificación propuesta en función de autores también de literatura anglosajona, en la cual intentamos agrupar este grupo de patologías y para poder identificarlas con sus características. Y luego hay una propuesta como mostré, de la mastitis granulomatosa crística neutrofílica, pero son propuestas diagnósticas, lo cual también refleja que no hay digamos, todavía no hay un único algoritmo a seguir, ¿no? Sí. Quizás sea uno de los retos, ¿no? Y que viene también relacionado con la siguiente pregunta, que es que nos pregunta cuáles son los retos de futuro, ¿no? La evaluación de la mastitis. Quizá llegar a este consenso, bueno, no sé si hay otros Claro, retos que tú ves. sí. Los retos de futuro es, digamos, ayudándonos del comité multidisciplinar y ayudándonos de nuestros hallazgos, ahora hablando desde el punto de vista radiológico, y evitar la cronificación de muchos casos, ¿no? El reto es evitar un carcinoma inflamatorio que haya una demora en el manejo. El reto sería poder encontrar más las mastitis por Corynebacterium, evitando estas pacientes con cursos tórpidos que hoy aún los encontramos.
que llevan por un año de un lado a otro manejándose con antibióticos y probablemente sin una mejora clara o cursos fluctuantes. El reto es poder evitar infradiagnosticar un cáncer de mama, ¿no? Ujú. Básicamente es la mejora del manejo a la paciente, ¿no? La paciente que tenga el beneficio de ella. Perfecto, Miguel. Hay varias felicitaciones bueno, que te dan las gracias, la enhorabuena, que es Muchas una gracias. presentación interesantísima, con excelentes imágenes, también muy bien documentada bibliográficamente. Y hay otra pregunta que viene un poco en relación con el debate inicial antes de empezar, que es sobre el uso de las biopsias, ¿no? Y se pregunta si en todos los casos con sospecha de mastitis hacéis biopsias y si esto aumentaría el riesgo de que se formen fístulas, ¿no? Y es una buena pregunta porque tanto el manejo como la clasificación y cuando nos enfrentamos a los casos, las situaciones son muy heterogéneas, ¿no? Y evidentemente si tenemos un área que podemos intuir que es un área propiamente líquida, una colección mm, pequeña, hacemos un equilibrio entre qué es mejor o no para la paciente y podemos controlar con un tratamiento antibiótico. Pero como también mencionamos al inicio de la charla, es que si tenemos hallazgos radiológicos BIRAS 4 con las características del BIRAS que nos orientan al estudio, pues la biopsia habría que hacerla, ¿no? Tanto en la mama como en la axila, como mencionamos, del BEDI. Em, pero básicamente esto, ¿no? Sí. Ujú. Muy bien, perfecto, Miguel. No hay más preguntas. Yo voy a dar paso a Belén, que seguro que tiene que hacer, tiene algún comentario, pregunta o algo a añadir, Belén. Sí, no, yo encuentro que es un tema muy interesante, muy complejo, más frecuente de lo que pensamos a priori, que nos lo encontramos con relativa frecuencia en nuestra práctica, de manejo complicado, porque además son pacientes con un curso muy tórpido. Ahora que preguntaban por las biopsias, yo creo que la biopsia tiene una doble utilidad. En el caso de pacientes que presentan con un cuadro más de masa palpable y menos claramente inflamatorio, pues el diagnóstico con un cáncer de mama, esto es evidente, pero creo que en los casos en los que los signos inflamatorios son más evidentes, también es importante diferenciarlo de una mastitis infecciosa aguda, porque el tratamiento, como comentaba Miguel, no son antibióticos, son corticoides. Por lo tanto, son pacientes que van de tratamiento antibiótico en tratamiento antibiótico, que hay un riesgo de fístula, es posible, son pacientes que si se dejan evolucionar fistulizan. Y por lo tanto, yo creo que hacer un diagnóstico de precisión para poder tener un tratamiento específico es muy importante. Entonces, pacientes que además vamos a ver una y otra vez, entonces, bueno, puede que no de inicio, pero vamos a acabar biopsiando siempre. Y la resonancia nos puede ayudar, lo que pasa que en ocasiones sí que es verdad que, como también ha comentado Miguel, hay signos que pueden ser más específicos, más orientativos de una entidad o de otra, pero casi todas las pacientes antes o después las vamos a acabar biopsiando. Ok. Lo importante es llegar a esto, ¿no? Al diagnóstico específico. Exacto. Muy bien. Pues muchas gracias, Belén y Miguel. Yo, sin más, doy el paso de palabra a Salva, que seguro que quiere concluir la sesión. Perfecto. Salva. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Víctor, por tu excelente moderación. Gracias también, Belén, por tu también palabras un poco de tu experiencia como experta. Y Miguel, yo creo que nos ha gustado todo. Es un tema que muchos no sabíamos la verdad y que nos ha encantado la visión que has hecho. Yo el resumen que me hago es que nos has hablado de que tenemos unos retos en el diagnóstico de las mastitis idiopáticas, ¿no? Nos has dicho, hombre, no si hay unos antecedentes, pero que quizás yo creo que nos ha sorprendido todo el tema del tabaco, aparte de la lactancia, pero el tema del tabaco ha sido muy interesante, ¿no? El tema de la clínica, el tema de las fístulas que has comentado, el diagnóstico, un poco la clasificación también lo has comentado, el diagnóstico que no siempre las técnicas, el valor que tiene la eco, ¿no? La difusión, las curvas, también lo has comentado, pero yo creo que sobre todo nos ha quedado muy claro el tema del diagnóstico diferencial, carcinoma inflamatorio, ¿no? Mastitis infecciosa que ha comentado Belén ahora,
Y después el tema clave, la palabra más repetida ha sido biopsia, ¿no? Que muchas veces vamos a tener que hacer. En fin, un tema muy interesante y suerte que tú no nos lo has explicado. No sé si te parece bien este pequeño resumen. Miguel. Sí, por supuesto. Sí. Perfecto. Oye, pues nada, muchísimas gracias. Contaremos contigo para ver este tema cómo va evolucionando en el futuro. Y sin más, recordar a la audiencia que mañana tenemos una sesión de la doctora Marta Mazuque, radióloga, y la doctora Paula Serrat, pediatra, que nos va a hablar de complicaciones focales de la faringoamigdalitis bacteriana. Sin más, os deseo a todos un buen día. Gracias, Miguel. Gracias, Víctor. Gracias, Belén. Nos vemos mañana. Un saludo a todos. Hasta luego. Muchas Gracias, buenos gracias a días, todos. hasta luego.